RTP. Ella es Salomé López, internacionalista colombiana, profesional en análisis de la Universidad de Afiti, magíster en gestión de proyectos por la Universidad de Murcia. Vamos a hablar con ella de los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, una victoria de Belardo de la Espriella, apretada, pero fuera de todas las dudas, por más de que el presidente Petro ande tuiteando, cosas que no entiende, ya es una victoria segura, Salomé. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Yo, si me permite, ¿se puede decir que ya es una victoria segura de la Espriella? Sí, ¿Sí? Ok. Empecemos, Salomé, con una pregunta que ya se le hacía a otro analista colombiano antes. Eh, ¿Qué le depara en el futuro al presidente electo Abelardo de la Espriella, tomando en cuenta que tiene muy pocos congresistas que hayan entrado por el Movimiento Salvación Nacional, que es el que lo auspició, que se puede decir que son del Tigre propiamente? Va a tener que colaborar no solamente con el uribismo, sino con los partidos del centro y la derecha que hasta cierto punto sostuvieron a Petro o apoyaron en algunos momentos a Petro en el Congreso, conservadores, liberales, corrientes del liberalismo, etcétera. Eh, ¿Va a tener que moderar su mensaje, su discurso, sus programas, o podrá, como dijo él, obligarlos, en otras palabras, a apoyar su agenda? bueno, la verdad es que Abelardo llega con tres curules en el Senado, porque pues Salvación Nacional es un partido que estaba como en coma y lo revivieron desde el año pasado. Enrique Gómez es quien encabeza, pues digamos que el partido, él está en el Congreso. Entonces Salvación Nacional solamente tiene tres senadores en este momento, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que Abelardo, la verdad es que no la va a tener muy fácil, pues no va a poder hacer muchas cosas por la vía del Congreso, precisamente porque en este momento la izquierda tiene mayoría. Entonces, o le va a tocar negociar o le va a tocar atraer precisamente al Centro Democrático y a estas otras y a estos otros partidos que están ahí, como que no se reconocen muy bien, sino que son lo que diríamos veletas que le juegan al mejor postor. Pero lo más seguro es que muchas cosas le toque hacerlo por decreto, como le tocó a Petro durante estos 4 años, como le tocó a Milei en Argentina. Muchas cosas las va a tener que hacer por decreto, precisamente porque no tiene una mayoría en el Congreso. ¿Cómo está, Salomé? Ahora, ¿cuáles son los límites? ¿Qué no se puede decretar de lo que ha ofrecido el señor de la Espriella? Yo todavía no le llamo candidato hasta que no sean los datos oficiales. Usted me No le va a llama presidente comprender. No electo. le llamo presidente electo hasta que no sean los datos oficiales. Pero, ¿qué por decreto no se puede hacer? Que se haya ofrecido hacer en poquísimo tiempo. Él dijo que cerca de cuántos decretos se iba a hacer el primer día. Bueno, la verdad es que él tiene, así como Milei cuando llegó a la presidencia, él dice que tiene como una ley bases, así se llamaba la de Milei, y es una ley, uno, de regulación, que esa pues va a ser la más difícil de hacerlo por decreto, porque eso lo tiene que pasar por el Congreso, pero sí puede hacer muchas cosas, por ejemplo, el tema de seguridad, por ejemplo, el tema de alguna reducción del gasto público o de tanta burocracia que tenemos en el Congreso y en el Estado en general en Colombia, que ha crecido. Pues recordemos que en estos últimos meses, gracias a Petro, hemos crecido en más de 3 millones de empleos públicos. Entonces, digamos que eso sí lo puede hacer por decreto sin ningún problema. El tema de regular muchas cosas, pues sí los va a tener que pasar por el Congreso. Entonces, ahí tiene algunas cosas que puede ir pensando en qué va a hacer precisamente el 8 de julio, ya después de ser presidente nombrado y entregada la bandana de presidente. Ya, ojalá ya tengan todos esos planes de qué es lo primero que tienen que hacer. Recordemos que el vicepresidente es José Manuel Restrepo, quien es una persona que ha estado ya, él fue ministro de Hacienda con Duque, es una persona que ya conoce cómo funcionan muchas cosas dentro de la política colombiana. Entonces, pues digamos que ya eso lo tiene que estar empezando a mirar y a pensar. Salomé, muy buenos días. Le saluda el doctor David Rodríguez.
Un gusto tenerla acá. Eh, Nuestro principal vecino, ¿no? Por el norte es Colombia. Usted seguramente ha escuchado cómo las relaciones entre el presidente Petro y el presidente Noboa han sido, por decirlo de alguna manera, tormentosas, ¿no? En los últimos meses. A tal punto, pues, que entramos en una ruptura comercial, un tema arancelario medio, como dicen en Colombia, medio harto, ¿no? Y obviamente eso ha deteriorado, ¿no? Las relaciones que debemos tener los vecinos. ¿Usted cree que el nuevo presidente, más allá de que se han visto señales de parte y parte, tanto del presidente Noboa como del presidente recientemente electo, de que esto parecería va a tener un nuevo comienzo? ¿Usted cree que se abren expectativas positivas para que las relaciones entre Ecuador y Colombia vuelvan a su mejor nivel? Seguramente, o sea, yo estoy completamente segura que las relaciones entre Colombia y Ecuador se van a restablecer como lo teníamos antes. Digamos que yo he sido muy vocal en esto de que yo creo que el problema arancelario que tuvimos era un tema de egos de nuestros dirigentes, tanto de Nova como de Petro, que pues no se la llevaban bien, entonces pues les importa muy poquito lo que pasara. Entonces, precisamente por eso subieron todos los aranceles. Ahora lo estamos viendo. Después de la primera vuelta, Noboa salió a decir que iba a bajar los aranceles a Colombia y la verdad es que nos necesitamos comercialmente. Ustedes tienen muchas cosas que nosotros necesitamos y viceversa, ¿cierto? Entonces, lo más salomónico y si queremos tener unas buenas relaciones comerciales y así como como Abelardo lo ha dicho, pues precisamente liberar muchas de las regulaciones económicas que tenemos y hacer que Colombia sea un país más libre, pues evidentemente tenemos que restablecer nuestras relaciones comerciales de la mejor forma, no solamente con Ecuador, sino con toda la región, ¿cierto? Con Perú. En Colombia tenemos muchas empresas que precisamente tienen sede en Perú o que pues vienen de Perú. Entonces yo creo que lo que Abelardo tiene que hacer es precisamente sentarse a fijarse cómo están las relaciones con el resto de Latinoamérica y entender que hoy en día, pues si nos ponemos a ver, casi todo Latinoamérica es de derecha, falta Brasil, pero pues lo estamos viendo con Castro, lo Uruguay estamos viendo también. con Paz, con Milei, con Keiko, con Noboa, todos son, de alguna manera, podemos hablar, unos creen más en las libertades que otros, pero todos pues tienen una línea marcada de derecha y pues yo creo que es un gran momento también para Latinoamérica para entender que en muchas partes somos la despensa de otros países y que lo que tenemos que hacer es potenciarlo para poder crecer económicamente. Salomé, Como usted decía, pero por favor, solamente como usted doctor. decía, y déjeme parafrasearla, dice, nos están haciendo falta, nos está haciendo falta un James Rodríguez, por ejemplo, en Ecuador. Ajá, Salomé, está en modo mundial. Salomé, más ¿Quién allá de lo que no? usted ha descrito, iba a decir usted algo. Ya le Sí, decía, ¿quién no está en modo mundial? más allá de lo que usted ha descrito de esta recomposición de la derecha, hay que mirar en qué porcentaje queda la izquierda, porque la izquierda queda muy bien. En poco tiempo, 3 millones le sumas al voto, que no necesariamente se consideran de izquierda, pero que estaban más dispuestos a tener un gobierno de Cepeda que de Abelardo. Y toca irse manejando entre estos dos extremos o poquísimo medio. ¿Cómo se hace ya efectivamente más allá del discurso que lo dijo el señor del Espriella, que iba a gobernar para todos? Pero realmente es posible gobernar para todos cuando la vía que cada uno de estos lados quiere está en oposición. A ver, todos quieren empleo, pero no todos quieren flexibilización. Sí. Bueno, aquí es un reto muy grande, sobre todo para mí en mi trabajo desde Libertad, y es cómo hago para enamorar a esos 12 millones de colombianos de que la libertad es el camino al progreso, ¿cierto? Que es a través de tu libertad, de tus esfuerzos, de lo que nosotros necesitamos es un gobierno facilitador en el sentido de que asegure que no nos roben, que no nos maten, que no nos secuestren, pero que también nos dé la libertad a cada uno de los ciudadanos de intentarlo
y de fracasar también, pero que no se meta en el camino de nuestras vidas, sino que cada uno pueda hacer su proyecto de vida, precisamente, y que no, y que dejemos de ver al Estado como el papá Estado solucionador, ¿cierto? Eso es un reto gigante que tenemos nosotros desde los centros de pensamiento, precisamente, porque pues ese es nuestro trabajo, principalmente el mío, es cómo hago para que la gente se enamore de la libertad, ¿cierto? En cuanto a políticamente, pues ahí también hay que hacer unos matices y hay que coger esos 3 millones de votos con pinzas, porque a mí sí me parece muy sospechoso que hayan muchas mesas en lugares demasiado apartados de Colombia, donde el 100% de los votos fue por Iván Cepeda. Y recordemos que en muchos de estos municipios son los más afectados por la violencia, son lo que nosotros llamamos voto fusil, ¿cierto? Que no estoy diciendo que no sean personas de carne y hueso, yo creo que sí fueron a votar, pero en qué condiciones también. Recordemos que la minería ilegal ha aumentado impresionante durante estos 4 años, lo mismo que la violencia, secuestros, tomas guerrilleras, etcétera, etcétera. Entonces muchos de estos votantes, pues precisamente fueron a hacerlo porque no sé, los amenazaron o muchos de ellos hacen parte como de ese trabajo dentro de esas guerrillas, que puede que no sean personas que precisamente se metieron a la guerrilla porque quieran delinquir, sino porque pues rascar coca es mucho más rentable que, no sé, que tener un empleo de vender zapatos, ¿cierto? Entonces, pues eso también, por eso digo que esos 3 millones hay que cogerlos con pinzas, porque lo vimos ayer, pues, yo me sentí a revisar cómo eran las votaciones y las actas, y ahí, por ejemplo, les doy un caso muy puntual, hay un municipio aquí en Antioquia que se llama Caucasia, es un municipio principalmente minero, que durante estos 4 años, precisamente como el gobierno, pues no ha hecho nada por la minería ilegal, pues ellos ¿qué necesitan? Otra persona que no les estorbe, que los deje estar en la minería ilegal durante el tiempo que quieran. Entonces, ¿por qué salen a votar? Pues obviamente por Cepeda, porque es la persona que más les conviene para su actividad económica, que al final del día lo que estamos viendo es un desastre medioambiental, que esto es un poco contradictorio porque pues una de las consignas de campaña de Iván Cepeda era nos la jugamos por la vida y la biodiversidad, y mucha gente decía que lo que nos iba a matar era el fracking, que quiere hacer Abelardo, pero en realidad nos están dando cuenta que pues en este momento tenemos muchos desastres medioambientales precisamente porque le hemos dado toda la libertad a las bandas criminales y a los grupos al margen de la ley para que hagan minería ilegal, por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño, donde hay fotos y ya pueden ver videos del desastre medioambiental que hay alrededor del río Nechí, donde vemos dragones, que son unos aparatos que pueden costar $1 millón, que de dónde sacan, ¿De si dónde? fueran campesinos con minería artesanal, de dónde sacan $1 millón para comprar un dragón. Ok, se entiende. Salomé, seguro volvemos a conversar cuando ya comience el empalme, como le llaman ustedes, no la transición, le Ajá. decimos nosotros, se le llaman el empalme, ahí para ver qué pasa en esta Colombia tan cercana a nosotros. Un abrazo, Salomé, que esté muy bien. De hecho, la veo Muchas muy gracias a bien, ustedes. la veo muy feliz. No, Sí, pero la verdad es que la sí. veo, la veo. Gracias, Salomé, un abrazo, cuídese. Hasta luego, feliz día, gracias. Igualmente. Gracias. RTP